Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Silvana Ortega de Escucharte y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad, estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación, doctor. Y él es del doctor Vladimir Guridi, psicólogo y un gran amigo. Bienvenido. Pues aquí estamos, gracias por la invitación y bueno, pues con temas interesantes, ¿verdad? Y es que contigo siempre hablamos de un tema, de otro, no, bueno, siempre encontramos una plática muy cómoda y eso me pone muy contenta. Y precisamente el tema de hoy es interesante porque se trata de los patrones de la infancia y la verdad es que no quise dejar de tomar este tema contigo porque eres muy acertado, eres, no sé, me gusta mucho cómo impartes los temas, como aquella vez que estuvimos viendo, no me recuerdo ni qué tema fue, pero estuvo muy padre. Y pues, ¿quieres iniciar de una vez? Bueno, es que en realidad todos los temas al final confluyen en un punto. Claro. La cuestión de la psicología ha habido como una malconcepción. Sí que no es mente, sí que es alma. Entonces cuando comprendo que lo que voy a curar es mi alma y no la mente, porque no estoy loco, entonces todo adquiere otro sentido. La psicología es entendernos más a nosotros mismos. Yo siempre les digo, nosotros nacemos, pero no nacemos con un manual, porque somos únicos. Ese manual nos corresponde a cada uno de nosotros irnos conociendo, ese autoconocimiento, Sí. ¿no? Y conforme vayamos teniendo ese autoconocimiento y nos podamos comprender mejor, vamos a podernos desempeñar mucho mejor. Claro. ¿Y todo esto tiene que ver con la educación que nos dieron nuestros padres? Sí, claro. Hay algo muy interesante que yo le denomino los patrones intergeneracionales. Es decir, es información que se ha ido transmitiendo de una generación a otra. Lo que nosotros somos o lo que hemos aprendido en parte es debido a la educación de nuestros padres. Y nuestros padres son lo que obviamente recibieron de sus padres y entonces claro, son una cadena, ¿no? Que en algún punto nos corresponde a nosotros podernos conocer mejor y empezar a cortar ciertas cadenas que son patrones negativos. Así es, sí, porque luego no nos damos cuenta y yo tengo que confesar, en algún momento de la vida yo pensé, ¿por qué estoy pasando esto y tal cual cosa, no? Y llegué a pensar en recurrir a hipnosis para regresar, ¿sabes? Pero hubo un especialista que me dijo, ¿sabes qué? Eso es más complicado y es un tanto peligroso si la persona que te está guiando para saber en dónde empezó, te puedes quedar, ¿no? Sí, es un tema que también involucra algunos aspectos espirituales. Claro. No voy a entrar en muchos detalles, no. pero tenemos algo que se conoce como el cinturón electrónico, que son ciertos patrones. Cuando la persona está en este estado de hipnosis, que no es otra cosa más que un estado alterado de conciencia, los patrones de este cinturón electrónico del hipnotizador pueden pasar a la persona. La segunda, ¿qué logro tiene poder vencer un hábito si no lo has hecho sin ningún esfuerzo realmente? Entonces, okay. Puede manifestarse como alguna otra cuestión. Puede ser, es algo que está aún no resuelto. Entonces, puede ser dejar de fumar, de tomar, de alguna cuestión, pero puede ser que después se pueda manifestar de alguna otra manera. Sí, es una cuestión un poco más compleja. Entonces, tenemos que, ¿cómo sabemos el que es un patrón? ¿Cómo te das cuenta? Un patrón es un hábito, es una costumbre que tenemos. Cómo nos vestimos, cómo nos bañamos, cómo comemos, cómo manejamos. Sí. Se dice que el 90-95% de las cosas las hacemos de forma subconsciente, es decir, las hacemos de forma automática.
tú no necesitas pensar cómo te vas a vestir, cómo te vas a maquillar, cómo te vas a bañar, eso ya lo haces en automático. Claro. Y tan es que lo haces en automático que mientras tanto puedes cantar, hablar por teléfono, estar pensando en qué es lo que vas a hacer después, al rato, en la oficina, etc. Porque ya es algo que sucede en forma automática, es subconsciente, pero los patrones son aprendidos. Y la buena noticia es que como lo aprendimos por medio de la repetición, también podemos reaprender, es decir, los patrones se sustituyen, no se pueden eliminar, no se pueden quitar, tenemos que sustituirlos por otro patrón que entonces se instaure. Por ejemplo, tú vas al dentista, ¿no? Y te dice el dentista, oye, pues fíjate, Silvana, que pues tienes una mala técnica de cepillado, necesitas aprender a cepillarte de otra manera porque no está teniendo efecto el tratamiento que te estoy yo dando. Entonces empiezas a aprender una nueva técnica, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando tienes que salir rápido, que ya tienes que desayunar, que vestirte, que hacer otras cosas? Cuando te das cuenta estás cepillándote de la manera antigua. Entonces necesitas con un proceso consciente y repetitivo cepillarte de la nueva manera para que entonces se instaure un nuevo patrón, un nuevo hábito. No hay forma de que digas, este patrón no me gusta, lo elimino. No, porque el cerebro tiene esa capacidad, es como una supercomputadora, ¿sabes? Y la neurociencia nos ha traído mucha información al respecto. Entonces, la neurociencia nos dice que se crean patrones o redes neuronales que se activan cuando empezamos a repetir acciones. Entonces, cuando viene una acción, se vuelve a eliminar este patrón. Lo que necesitas hacer es crear un nuevo patrón, y cuando crees un nuevo patrón, el que ya no usas más, como el cerebro tiene esa capacidad de autosuficiencia, se quita, se elimina, se borra, para que entonces haya más espacio en el cerebro. Ok, por ejemplo, es cuando dice el patrón es el que venimos de la infancia, ¿no? Nuestros padres dicen, disculpen si está mal dicho, pero eres un tonto. Y creces con la idea de que eres un tonto, un bueno para nada. Exacto. Y creces con esa, ¿qué será? Frustración, coraje, ira. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño, obviamente, en la edad de que es más consciente ya, como entre 4 a 7 años, que es en donde empiezan a recordar lo que los padres les dieron, ¿no? Como cosas, o maltratos, o mucha felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, es una cuestión interesante porque lo que sucede en la infancia, el niño crea mecanismos de defensa. O sea, él trata de poderlos cubrir, reaccionar de cierta manera para que no tenga ese impacto. Es decir, si yo hago algo físicamente en ti, te causa dolor, entonces tú vas a evitar hacer eso para que no te cause dolor. Tenemos que partir de que el ser humano se rige, hablando en cuestiones de conductas, en cuestiones que son placenteras, ¿no? Agradables y desagradables. Entonces, el ser humano va a tratar de buscar siempre las cuestiones agradables y de evitar las desagradables, sí, ¿no? Entonces, en este caso el niño, cuando tiene un patrón, vamos a suponer específicamente lo que acabas de decir, ¿no? Sí. El niño de repente llega y se cae, tira el vaso, ¿no? Pero hay que entender que el niño está en un proceso de formación. Entonces, uno de los aspectos importantes es entender un modelo que se llama la disciplina con amor. Es decir, la disciplina rígida no funciona, y el amor que hace que crear niños malcriados, ¿no? Que hagan todo lo que se les dé la gana, tampoco. Exactamente. Se necesita crear algo que se llama disciplina con amor. Hay que educar con disciplina con amor. Entonces, tienes que comprender, porque el adulto está pensando como un adulto y quiere que el niño entienda las cosas desde el punto de vista de un adulto. La cuestión es que el adulto, siendo adulto, debería de bajar y comprender como si fuera un maestro, claro, un educador, porque es al final un maestro y un educador. Bajar al nivel del niño y explicarle de la manera en que el niño lo puede entender.
oye, este vaso lo tienes que sostener bien con tus manos y tienes que acercártelo poco a poco, y cuando sientan, ¿no?, tus labios que empiezan a humedecerse, quiere decir que el agua está cerca de ellos y puedes empezar a beberlo, ¿no? Oye, de hecho, sí lo hacen en la escuela. Cuando, ahorita me hiciste recordar, cuando, no sé si les ha tocado que llevas un huevo y lo tienes que cuidar, si se te rompe, sí tiene que ver, ¿no? O no, o sí, está saliendo. Son nuevas técnicas que se van creando porque actualmente en las escuelas se está viendo una educación más a nivel mental, pero no hay una educación a nivel emocional. Sí. Ahí está descuidado, hay un vacío. El niño necesita tener una educación emocional. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo del vaso, Sí. el niño necesita saber cómo lo va a beber. Y puede ser que 1, 2, 3 veces se le escurra o se le caiga, ¿no? No importa, hay que hacerle entender al niño, estás en un proceso, inténtalo de nuevo. Para que entonces, como tú dices, si el niño empieza a fallar y esto se reafirma y se confirma con el juicio, la crítica de los padres o de las figuras de autoridad, mira, ay, eres un tonto, siempre lo tiras, mira, siempre se te caen las cosas, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces el niño entra, claro, primero en un proceso de frustración, porque parece ser que no puede conseguir las cosas. Cuando el niño entra en este proceso de frustración, te lleva a un punto de ira, de enojo. Pero también la ira o el enojo, el otro espectro de la misma energía, es la pasividad emocional. Y esto puede llevar al niño a cuadros que manifiesten cuadros de estrés. Esto parecería ser algo insignificante en la vida de un niño, pero habrá que ver de qué manera sucedió. Pero hay un término que se llama trastorno de estrés postraumático. Eso podría ser para el niño un estrés postraumático. No necesariamente tiene que ser algo lo suficientemente fuerte. Siempre pensamos en un accidente, en algo así muy fuerte. No, puede ser una cosa tan sencilla en la que el niño, los mecanismos de reacción son el famoso fight and flight, o sea, el correr, el huir o el luchar. Y hay un tercero que es el que te quedes paralizado. Okay. Entonces, el cuerpo, ya hablándolo más en una cuestión del cerebro, tenemos primero lo que se conoce como el cerebro primitivo reptiliano, que es el cerebro emocional. Y luego tenemos las funciones ejecutivas, que son del neocórtex, es decir, el raciocinio, la lógica, lo espacial, todo tiene que ver con esta cuestión del neocórtex. Cuando te enfrentas a una situación en la que no sabes cómo reaccionar, entonces ahí entra directamente la amígdala, el sistema límbico, y entonces él, sin pasar por las funciones ejecutivas, manda una orden directamente al sistema nervioso central, y el sistema nervioso activa algo que se llama el sistema simpático o parasimpático. El simpático activa y el parasimpático ralentiza, detiene. Te entras en un estado de relajación. Entonces, cuando activas estos dos mecanismos, puede suceder el pelear o el huir, y entras también en el que te puedes paralizar. ¿Es en donde entran las adicciones? En las adicciones entran en los mecanismos de recompensa, porque se liberan neurotransmisores en el cerebro, que pueden ser dopamina, epinefrina, norepinefrina, etcétera, que dan esa sensación como de bienestar. Pero eso tiene que ver con lo que habíamos dicho, que la persona va a tratar de buscar cosas placenteras, okay, y no las que le causen desagrado, ¿no? Okay. Entonces, el niño, en este caso, tiene este factor estresante y sucede, y además es una cuestión repetitiva, sucede una y otra vez. Entonces, el niño crea un mecanismo de defensa en ese momento, que puede ser... no sé si has escuchado que hay adultos que dicen, es que cuando me empiezan a regañar,
ya no escucho, me nublé, ya no entiendo, Sí. porque bloquean esa parte para que entonces no surta, digamos, ningún impacto. Eso fue el mecanismo de defensa que tuvo él, que reaccionó como niño. Ahora como adulto no funciona. Esa es la cuestión interesante. Muchos de los mecanismos de defensa que se crearon en la niñez no funcionan más cuando eres adulto. Y ahí es cuando te está ocasionando realmente problemas. Porque este niño, que era un tonto, que no sabía hacer las cosas, de repente cuando tiene que ir a la escuela, que tiene que exponer, cuando tiene que ir al trabajo y que tiene que presentar un proyecto, suda, se pone nervioso, se paraliza, se le olvida lo que tenía que decir, no tiene un buen desempeño. Pánico escénico. Un pánico escénico y no sabe por qué viene, no sabe de dónde proviene. Digo, no, estamos dando un ejemplo, Claro, no quiere claro. decir que siempre es así. Sí. Pero en este caso, aterrizándolo en el del niño, su origen es ese, ¿no? Entonces tú puedes decir, pero ¿por qué tiene que ver que le decían que era un inútil esto, un bueno para nada? De la misma manera, este niño, fíjate, pudo haber andado en bicicleta, se cayó de la bicicleta y enfrente estaban unos amigos, unos vecinos, se empezaron a reír de él. Sí. Entonces, el niño pues agarró, pues lloró, se limpió, le dolió, se subió a la bicicleta y se fue. Tú dices, no pasó nada, pero en la edad adulta resulta que ahora el niño tiene miedo de hacer cosas, de enfrentar retos, desafíos. ¿Por qué? Porque entonces viene ese patrón que se creó en la infancia, donde dice, se van a burlar de mí, voy a fracasar, va a doler, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero no tiene aparentemente una relación entre la bicicleta o el vaso Claro. con la cuestión actual. Pero para el subconsciente, que son mecanismos de supervivencia, lo es todo. El subconsciente, al momento de que tú tomes una decisión, él va a llegar y va a mostrarte toda la información y te va a decir, esto es lo que tenemos y en base a esto, ahora tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Y por ejemplo, ahorita que estás diciendo, bueno, él dice que lo puede hacer y todo, pero en otras ocasiones pudiera ser que eso puedas, esta persona pueda actuar de modo de que yo me las puedo de todas, tratando de poner como por debajo de todos a las personas. También, porque ahí Como vamos... defensa. Exactamente, puede ser que sea un mecanismo de defensa, pero acuérdate que cuando hay un factor estresante, siempre hay una palabra que usan, bueno, o le das para adelante o te quedas atrás, ¿no? Uh-huh. No es otra cosa más que cómo este niño va a hacer frente, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con algo que se conoce como la resiliencia. Una persona que pasa por un evento difícil, traumático, etcétera, si ha creado bastante resiliencia, esta persona va a poder tomar mejores decisiones, va a poder actuar mejor, e inclusive el factor estresante, el duelo, en el caso de una pérdida, ya sea física, emocional, material o de cualquier otra índole, va a salir él más rápido que una persona que no cuenta con esta resiliencia. ¿Por qué? Porque él ya tiene esa información que se va creando. Y fíjate qué interesante, hablando sobre la resiliencia, hay estudios que muestran que las personas que son más felices o que han creado, ese es otro tema que vamos a hablar después sobre la felicidad, Sí, porque claro. la felicidad es interna y la felicidad es subjetiva, es un estado de la mente. Entonces la resiliencia te va a dar, ¿no? Esa felicidad va a ser producto de la resiliencia, te va a hacer que puedas, no quiere decir que seas más fuerte, es decir, que vas a poder hacer mejor frente a esa situación. No te hace más débil o menos débil, sino qué tan rápido, qué tan sagaz, perspicaz, tan audaz puedas ser al tomar una decisión en cuanto a un evento traumático. Como por ejemplo los deportistas, ¿no? Digamos, apenas la otra vez que estaban comentando en el radio sobre los deportistas de fútbol americano, como con un marcador adverso, faltando 1 minuto, 2 minutos, pueden sacar jugadas donde terminan ganando el partido. Exactamente. Pero esos son estados mentales, son
El deportista no solamente entrena físicamente, sino también mentalmente. Las jugadas las tiene mentalmente. Hay algo que se llama un proceso de visualización. Y este proceso de visualización lo es todo al momento del éxito. Oye, ¿y aquí también tiene que ver con la hipersensibilidad emocional? Sí, la hipersensibilidad emocional habrá que ver también. De nuevo, hay que ver cuál es el origen de esta hipersensibilidad, porque si no, entonces vamos a estar tratando puros efectos, Claro. ¿no? Puros efectos. Todos son manifestaciones de algo que lo está causando. Entonces, lo importante es decir, ¿qué es lo que lo está causando? Okay. Pero después hablaremos un poco más sobre ese tema, porque de las distintas corrientes psicológicas, hay algunas donde analizan el pasado y te quedas parado en el pasado y te quedas estancado, te quedas bloqueado. Entonces lo importante es continuar caminando hacia tu futuro, hacia tu meta, tus objetivos, y mientras tanto vas resolviendo cuestiones del pasado, pero no te quedas parado, estancado en el pasado. Así es. Sigues caminando hacia la meta y mientras tanto vas echando un ojo, como decimos, sobre los aspectos que tú consideras que han hecho que generes esos patrones, como dijimos. Así es. Y hablamos en este tema de patrones de la infancia porque comúnmente los patrones que tenemos actualmente fueron un producto, ya sea que se aprendieron en la infancia y se perpetuaron durante la niñez, la juventud, y ahora es cuando están causando realmente ese problema. Pues muchas cosas que hablar, Doc, y la verdad es que cada palabrita te lleva a otro y así como que lo vas desmenuzando, y por eso me encanta que estés aquí, porque bueno, ya lo escucharon ustedes y la verdad es que yo muy contenta de que todos los que estén interesados en ponerse en contacto con el doctor Vladimir Guridi puedan hacerle las preguntas, si tienen algún síntoma de todo lo que acaba de decir, pues aquí lo tienen, así es que no desaprovechen esta oportunidad. ¿En dónde te localizan, Doc? Bueno, nuestro WhatsApp es 55 6791 6953. Como dicen, repetimos, Sí. 55 6791 6953. Y bueno, tenemos también nuestra página donde tratamos, pacientes con cáncer. Bueno, nos hemos especializado en pacientes con cáncer, pero tratamos cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Y también tratamos cuestiones de estrés, depresión, ansiedad, demencia, Alzheimer, cuestiones neurodegenerativas con ciertas técnicas muy interesantes, algo que se llama la terapia magnética transcraneal. Wow. Algo muy importante que hay que hacer mención: todas las enfermedades que son una manifestación física tienen un origen emocional. Claro. Siempre. ¿Te gustaría que lo pudiéramos ver el próximo programa? Sí, claro, con mucho gusto. Yo encantada de que sigas aquí, Doc, y pues muchas gracias por este tiempo. Y bueno, pues ya saben, escriban a la página de Silvana Ortega y a la página de Hilarione. Hilarione.com.mx. Así que escriban, pongan todas sus dudas y aquí tenemos al experto de la salud, doctor Vladimir Guridi. Así que muchísimas gracias. Yo soy Silvana Ortega de Escucharte. Muchísimas gracias, Doc. De nada, es un placer. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.